Hola, bueno, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Greta Sainz y el día de hoy tenemos un guest, Roberto Sainz, neurólogo de la Universidad de Facultad de Medicina de San Fernando. Nació en Lima, Perú, y quería que nos cuentes cómo empezó todo. Bueno, yo lo que podría contarte, Gretita, yo podría contarte, viene la vocación de médico. Yo no Antes nací de entrar con la en... vocación de médico. Ujú. Yo no nací con la vocación. Nadie creo que nacen con sus vocaciones. Uno encuentra su vocación a través del tiempo. La vida uno lo pone en un camino y uno sigue ese camino. A veces uno se equivoca, tiene errores, pero otros tienen la suerte de elegir bien. Pero es suerte, porque yo elegí la carrera médica, por suerte porque tenía el ejemplo de un familiar. Mi madre a su hermano me lo ponía de ejemplo, me decía, mira mi hermano, qué buen médico es. Entonces yo crecí con la ilusión de ser un buen médico como mi tío. Entonces por eso estudié medicina. Pero no por vocación, ¿no? Por una vocación humanitaria, no tenía yo ese sentimiento todavía. Con el tiempo me ha crecido el sentimiento, me ha crecido el sentimiento hacia los enfermos. Eso me creció con el tiempo. La vida me ha hecho así. ¿Por qué? Porque uno se hace partícipe del sufrimiento de los demás. Entonces, eso es algo que me ha enseñado la medicina y me ha enseñado a respetar mucho a los pacientes. Porque hay un fenómeno que se llama iatrogenia. La iatrogenia es un trastorno, un daño que produce el médico a los enfermos. Pero lo hace sin justificación, sin querer, lo hace por ignorar. Siempre hay que evitar la iatrogenia, tratar de hacer el menos daño a los pacientes, aunque a veces es inevitable. Yo tenía un compañero joven, médico, muy bueno, muy bondadoso, que una vez le puso una inyección para la bronquitis a una paciente de 13 años. La inyección tenía penicilina de depósito, recuerdo el nombre, que se llamaba el Prevetenat, incluso tenía estreptomicina, en esa época se usaba. Le coloca su inyección para la bronquitis y la paciente hace un shock anafiláctico. El shock anafiláctico consiste en que se pierde totalmente la presión arterial y el paciente puede morirse. Esta paciente de 13 años se murió. Le pusimos adrenalina en sueros, una serie de medicinas para levantarle la presión. No pudimos. A los 13 años de edad se murió por una iatrogenia. ¿Por qué? Porque el médico le colocó una inyección intramuscular que le produjo un shock anafiláctico. Por eso hay que tener mucho cuidado con las recetas y los medicamentos. ¿Por qué? Lo que puede salvar vidas también puede matar. Entonces, tener cuidado con eso. Eso también me ha enseñado la medicina. Ujú. Y también la medicina me ha enseñado a que uno tiene que correr riesgos. Ujú. Yo alguna vez, en mis primeros años, estuve trabajando en una ciudad muy retrasada en el aspecto médico. Tenía un pequeño hospitalito. Yo trabajaba en la altura, 3.500, 3.800 metros de altura, en ese hospitalito. Y en ese hospitalito llegaban pacientes con el volvulus. El volvulus es un crecimiento tremendo del intestino. Ujú. Crece tanto el intestino porque se hace un nudo y el paciente se obstruye y se puede morir, se perfora el intestino. Y este vólvulo se debe a que en la altura a la gente de la zona indígena, los nativos, comen mucha papa con cáscara Ok, qué y rico. se come la papa con cáscara. Ujú. Y entonces la cáscara se va acumulando en el intestino, no se bota todo.
y va creciendo el intestino. No Pasan sabía. los años y crece pues el intestino y crece tanto que se forma un vólvulos, o sea, un nudo se hace el intestino. Oh my God. Es en la enfermedad del vólvulos muy frecuente en la altura, en las personas, en los nativos que ingieren alimentos de las papas con la cáscara, el camote con la cáscara. Oh my God. Mucho residuo de alimenticio y ese residuo alimenticio produce retardo en la evacuación del intestino, crece el intestino. Pasan los meses y los años, el intestino va creciendo y viene la enfermedad de vólvulo. El vólvulo es una emergencia quirúrgica, si no el paciente se muere, pues, obstruido. Yo era un médico del hospitalito. Sabía cirugía, pero sabía cirugía que había aprendido en el internado. Y la anestesia nos la daba una enfermera, no había anestesiólogo. Entonces me dice, ya ese día estaba en emergencia, me dice la enfermera, doctor, ha llegado un paciente con vólvulos. Era las 2, 3 de la mañana. Si usted no lo opera, se muere, me dice. Yo nunca había sido cirujano, había visto operaciones, porque en ese tiempo no existían los videos que existen ahora, que uno aprende las operaciones mirando videos. Nada de eso. Uno aprende leyendo los libros y viendo las operaciones. Yo había visto algún vólvulo operado alguna vez, pero nunca la había operado. ¿Qué hago con el paciente? Se muere el paciente, dije. No, doctor, usted tiene que operarlo nomás. Y la enfermera me dio la anestesia y el paciente tenía el vientre como un tambor así enorme. ¿Qué hago? Le digo. Puede abrirlo, pues. Le abrí el zona del vientre, le abrí y me encontré con el vólvulos ahí. ¿Qué hago con el vólvulos? Yo era un médico, 28 años tenía. Entonces, pásame un bisturí, le dije a la enfermera. La enfermera me pasó el bisturí, yo ¡pac! Le hice una jareta, se llama, una jaretita, es un corte que es chiquito, no más de 3 centímetros así, de 2 centímetros así. Pásame el bisturí y le hice una jareta. Pásame el aspirador. Bien, entonces me pasa el favor, aprende a ver el aspirador. Se comenzó a chupar toda la deposición, pues, y el intestino se retuvo, fue normal. Perfecto. Normal, ya lo limpié el intestino prácticamente con el aspirador, y entonces agarré la jaretita, ¡pac! Sus puntitos, lo cerré bonito, ya. Cerré el abdomen y le salvé la vida al paciente. Ahora sí, con la ambulancia llévenselo al paciente al hospital, a la capital de la ciudad, llévenlo para que lo opere el cirujano, le haga una resección del intestino. Les cuento esto para que vean, esa fue mi carrera de médico, esos son los puntos importantes, mis anécdotas de vida. Y he tenido otras más graciosas, pues. Una vez, en mis viajes de visita de postas médicas, el domingo nos tocaba visitar Capachica, la península de Capachica, una linda península, que es una entrada del lago Titicaca, parecía una isla, muy bonito, y ahí está la ciudad, el pequeño pueblo de Capachica. Capachica no tenía médico ni sanitario. Teníamos que ir los médicos cada semana, cada 15 días, a visitar Capachica los domingos. El domingo me tocaba Capachica, yo iba el domingo a curar a los pacientes, pues que venían a las consultas. Y un día me dice el enfermero, que era el chofer también, doctor, ahí tiene un paciente con un dolor de muelas increíble, pinchada la cara. Pero yo no soy dentista. El odontólogo no ha venido porque es domingo y solo yo soy médico. No, doctor, usted tiene que ayudarlo al paciente. Está con un dolor de muelas. Perfecto, ¿qué voy a hacer? Que se eche en la silla dental que había ahí.
¿Y ahora qué hago? Yo soy médico, yo no soy dentista. A ver, abra la boca, señor. Abrió la boca el paciente. Wow. Estábamos en la posta médica de Capachica y el enfermero me dice, doctor, hay un paciente que tiene un dolor de muelas tremendo, me se le ha hinchado la cara y no ha venido el dentista y estamos solos usted y yo, mire, el dentista no va a venir hasta de 15 días. Ya le dije, yo voy a ayudarlo. Pásame la anestesia local, pásame las pinzas, pásame las pinzas extractoras de dientes. Doctor, pero usted no es dentista. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ayudar al paciente. Yo recordaba, había visto cómo dónde ponen la anestesia y había que ponerle la anestesia para el tercer molar. Seguro que San Pedro me ayudó, pues coloqué bien la anestesia para que no le duela al paciente. Pásame las tenazas, le dije. Y me pasó. Y todavía era el tercer molar, el último. Entonces comencé a maniobrar. Dije, San Pedro, tienes que ayudarme. Ojalá no se rompa el diente. Comencé a maniobrar. La pinza la puse justo en la base del molar para no romperlo. Y comencé a mover mi muñeca. Felizmente yo tenía fuerza en la muñeca. Comencé a mover y a mover el molar y comenzó a aflojarse. Y entonces seguí moviendo. Y cuando vi que estaba un poco libre, y extraje todo el molar. Así era. Señor paciente, señor, le dije, tome, le obsequio su molar, lléveselo de cuero. Les cuento esto que hasta de dentista he tenido que hacer en mis visitas a los pueblos del Perú. Esto también es importante en la vida. Uno tiene que ayudar a todo nivel, a todo nivel. Otra vez me tenía una misión más difícil. Teníamos que visitar otro pueblo, pero estaba a 5.000 metros de altura. Hacía un mes que no iba ningún médico. Entonces, subimos a 5.000 metros de altura y ya yo soy un vomitador de la altura. Cuando yo subo a 2.500, 3.000 metros, vomito. Y esto era a 5.000 metros. Pero como todo médico hecho para el sacrificio, llegué a los 5.000 metros y comencé a vomitar. Eran las 11 de la mañana y comencé a vomitar. Y vomitaba, 5.000 metros de altura. Viene el enfermero y me dice, doctor, ya hay pacientes esperando. Oye, pero no estoy vomitando. Le dije, no, voy a descansar 15 minutos. Había una hamaca durísima ahí con una frazadita llena de tierra y de polvo. Qué bien la sentí la hamaca. Me eché ahí, me quedé profundo, mejor que cualquier cama. Estaba cansado después de haber vomitado y sudoroso. Qué lindo y qué bonito dormí en esa hamaca dura y sucia por 15 minutos. El enfermero me dice, doctor, los pacientes siguen esperando. Me levanté de la camilla, tenía vigor ya, vigor para atender. Y atendí a todos los pacientes, 5.000 metros de altura. Les cuento pues cómo esto uno tiene que pasar a veces momentos así un poquito sacrificados. Pero como dice un líder de un país, que no quiero decir su nombre porque tiene muchos enemigos, decía, siempre hay que seguir pa'lante, decía. Era venezolano y no sabía decir para adelante, sino pa'lante. Hay que seguir pa'lante, decía. Entonces, yo, siguiendo esas palabras, en el consultorio ahí de ese posta médica 5.000 metros, seguí pa'lante, para adelante, para atender a todos los pacientes. Esa es otra anécdota de mi vida, de lo que he pasado muchas veces. Y también he pasado momentos difíciles. Recuerdo que
que cuando estaba en el hospital de la ciudad tenía que examinar mucho paciente, 10, 15 pacientes esperando el turno. Y estos pacientes, algunos hablaban aymara y otros hablaban quechua. Yo no sé ni quechua ni aymara. Entonces, entraba el paciente a la consulta y yo no podía conversar con el paciente. Eso se llama anamnesis. Cuando el médico lo interroga al paciente, eso se llama, yo no podía hacer anamnesis con el paciente, porque no nos entendíamos. Entonces tuve que crear un idioma. ¿Por qué? Porque las enfermedades que tiene la gente en la altura y en estos pueblos tan atrasados son unas cuantas nomás. Entraba el paciente, le decía, tome asiento. No podía preguntar, no se decía, ¿tiene usted tos? Quiere decir eso. Y el paciente me decía, sí o no. Sí o no, nada más, sí, sí. Tiene vómito. Tiene vómito. No, doctor. No vómito. No vómito. Dolor de cabeza tiene. Dolor de cabeza. Duele acá. Y el paciente pedía si duele o no duele. Después decía, ¿tiene mareos? Le hacía así. Wow. Sí. El paciente me decía, no, mareos no. Entonces, yo aprendí el lenguaje mímico, eso se llama el lenguaje mímico. Por mímica uno se hace entender por los pacientes. Entonces, ya hay otras cosas también que uno no es el momento de referirlos con lo que hacía, pero ese fue otra anécdota, todo lo que uno tenía que pasar con estos pacientes. Otro día creo que era los miércoles. Los miércoles era el día de examen ginecológico de las prostitutas del pueblo, de la ciudad. Todos los miércoles venían las prostitutas que venían a hacer su profesión a la ciudad, a pasar su examen ginecológico. Se les sacaba una muestrita del cuello del útero al laboratorio a ver si eran positivas o negativas para el gonococo. El gonococo es el germen de venerias muy frecuente que produce gonorrea. Entonces, sacaban y le llamaban y si salía positivo, castigada a la prostituta. 15 días a recibir penicilina y no puede trabajar. Así salía el certificado. No puede trabajar, positiva. Las prostitutas rezaban. Ojalá no me salga positivo, decía, si no, ya no va a poder trabajar. ¿Y saben cuál es la anécdota? Nunca he visto una dama más limpia que las prostitutas. Las prostitutas eran tan inteligentes que cuando iban a la consulta ginecológica se habían hecho un duchazo de la vagina, pero totalmente limpio. Y esos duchazos con los antisépticos, entonces cuando iban al examen limpiecitas totalmente, ni una gota de leucorrea, de residuos. Entonces uno examinaba el canal vaginal limpio. Uno trataba de sacar muestras del cuello del útero limpio. ¿Por qué? Porque la prostituta tenía que trabajar y iba ya con sus 2, 3, 4, 5 duchazos vaginales para estar limpia para el examen. Vean la anécdota. Y a veces era difícil, porque cuando la prostituta era una mujer morena de 1,80 m de estatura, tremenda mujerona, pues, unas caderotas así, semejante cadera. Entonces yo tenía que decirle al enfermero, a la enfermera, porque no era enfermero, pásame el espéculo más grande. Y el espéculo es así, es como una válvula así, ¿no? Larguito así. Doctor, tan largo, le decía yo a la enfermera. El más largo así me lo pasaba.
Yo lo introducía así, lo abría así, para introducir la toruda de algodón, sacar la muestra del cuello del útero, justo del orificio tenía que sacar, porque se habían lavado todo, bien lavaditas, y sacaba la muestra. Entonces de ahí sacaba la muestra. Y la mayoría salía limpia, pues si alguna salía positivo, 15 días sin trabajar con su antibiótico. Bueno, vean cómo les he contado tantas anécdotas. Las anécdotas de la altura, las anécdotas de haber trabajado como dentista, como cirujano, como intérprete, he tenido que ser intérprete, como ginecólogo. Esa es la vida de un médico rural, se llama. Ese es el médico rural. Por eso mis respetos por los médicos rurales, porque el médico especialista de ahora no hace turno rural. No hace turno rural, ¿por qué? Porque lo único que le exigen es que se vaya a una clínica particular, que esté ahí unos cuantos meses y que le den el certificado que hizo ahí su internado y su medicina rural. Ese es el médico moderno de ahora. Pero nosotros, el médico rural, el verdadero médico rural, tiene que haber pasado por todos estos problemas y estos sacrificios que tiene que hacer el médico por ayudar a nuestras comunidades, a nuestra gran comunidad de gente nativa que tenemos. Hay que ayudarlos. Y hay que enseñarles limpieza, hay que enseñarles que debemos atender y criar los animales domésticos como debe ser, ingerir los alimentos para no contaminarnos, ¿no? Entonces todo eso hay que enseñarles a los pacientes. La medicina preventiva es la medicina más sabia, porque no cura las enfermedades, previene las enfermedades. Entonces, la prevención de las enfermedades es el primer factor.